Hola, muy buenos días, buenas tardes, compañeras, compañeros, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en una tarde de conversación con interés internacionalista. Estamos con estos debates rebeldes que queremos invitar a justamente eso, a entrar en debate, en confrontación al interior de nuestro campo. Queremos desarrollar ideas, queremos descubrir qué está pasando a partir de las propias protagonistas de la lucha a través del mundo, fundamentalmente en nuestro continente, pero pensamos que esto no debiese tener frontera. Y hoy día nos encontramos para conversar sobre el imperialismo, el antiimperialismo, las luchas de los pueblos y las tareas. Frente a esta situación, ¿cómo nos paramos? ¿Cómo nos enfrentamos? ¿Cómo miramos? ¿Qué proponemos? Disculpen, para esta conversación en nuestro canal, nuevo canal, Réplica Comunista, le invitamos a todos a suscribirse. Ahí abajito hay un botón para que puedan suscribirse y difundir si les interesa. También para debatir, participen en el foro, participen con preguntas, con cuestionamientos, con críticas, con garabatos si quieren. Aquí no hay censura. Vayamos efectivamente a la discusión. Y hoy día nos encontramos con tres compañeras, compañeros que ya en alguna ocasión hemos conversado y que desde ya les queremos invitar a seguir debatiendo. Hoy día está con nosotros Mario Silva, comunicador popular, conductor del programa La Hojilla, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y fue miembro de la Asamblea Constituyente. También está Isabel Vilella, internacionalista, activista en defensa de los derechos humanos y civiles, miembro del capítulo Chile de Funda Latín y de la Asociación Marucha Silva, y también es comunicadora popular. Para terminar, también está Eduardo Suárez, el negro, militante de Convocatoria Segunda Independencia Argentina y además integrante de la gremial de abogados y abogadas de Argentina. Compañeras, compañeros, todos comprometidos, militantes, insertos en las luchas populares y con opinión. ¿Ah? Por tanto, compañeras, compañeros, bienvenidos. Si quieren dar, les invito, ¿no? Si quieren, no están abiertos, les invito a dar un saludo y después entramos efectivamente a la conversación. Bueno, primero que nada, un abrazo a todos desde acá, desde Venezuela. Está interesantísimo el tema, no solamente por lo que está pasando actualmente, en el caso nuestro, con la presencia de fuerza gringa frente a nuestro mar territorial. Eso está muy lejano, sobre todo en la parte norte. Hay quienes creen que es que las tropas están frente a Venezuela específicamente. No, están bastante lejos. Y sobre todo por el último impasse que hubo, que sí sería bueno aclarar ciertas cosas. Pero también ha habido un proceso histórico bien interesante que lo deberíamos digamos, de incluir como tema, que es el acorralamiento que ha venido dándose en América Latina por parte de las fuerzas gringas y sobre todo con la última derrota, una derrota que yo diría hasta inconveniente y propiciada por quienes se dicen de izquierda en Bolivia, que nos pone a nosotros todo un cerco en todo el sur de Latinoamérica. Un abrazo a todos y vamos a comenzar. Ya, sigo yo, me imagino. Bueno, un saludo a todos, camaradas, amigos, hermanos. Eh, la verdad que estoy súper contenta de compartir el panel con tres, que para mí soy eh, tres amigos más que compañeros, ¿no? Y a los que quiero muchísimo y que además tienen la característica de que soy tres compañeros que a mí me han enseñado muchas cosas por la militancia, por el ejemplo, por la coherencia y que, como dice Marcos, todos opinamos, ¿no? Pero no es que unas opiniones valgan más que otras, pero sí que es verdad que es muy importante el seguir, aunque uno ya vaya pasando una edad, el seguir en unas posiciones, ¿no? Y buscando la claridad y buscando la verdad, buscando, en definitiva, la forma de construir el socialismo, que es nuestra, creo yo, que de los cuatro que estamos acá, es nuestra pretensión de la forma que sea y aprendiendo cada día, ¿no? Porque estamos entre compañeros que tienen esa urgencia necesaria
de buscar la forma, que yo creo que es lo más interesante, buscar la forma, no dar por sentado nada y nada por sabido, porque es verdad que la dialéctica es un instrumento fundamental con el que deberíamos contar mucho más y que deberíamos tender a esa construcción del homo dialéctico para no tener que recurrir al manual y andar siempre dando como trastabilladas, ¿no? Porque la otra vez yo estaba revisando precisamente los conceptos del imperialismo, ¿no? Y si uno se da cuenta, no tiene que haberlo descrito a la perfección ningún clásico del marxismo, sino que con los datos generales que nos ha dado la literatura clásica y con el método de la dialéctica tenemos que saber interpretar que el imperialismo no es un país, sino que es una fase, y que además no es una fase acabada, y que el imperialismo del siglo XX, de primeros del siglo XX, no es el mismo imperialismo, porque hay que saber responder cuando la gente nos dice, es que ya no existe clase trabajadora. Falso. Existe la misma clase trabajadora, pero con otras condiciones, porque el imperialismo va mutando y va generando nuevas dimensiones, y lo que nosotros tenemos que saber, o tratar de saber, tratar de aprender, es cómo descifrar con esas herramientas que tenemos sin caer en una ortodoxia, eh, digamos que académica de la lectura del marxismo. Entonces, yo creo que esta experiencia de compartir, como dice Marcos, de tratar de no solo difundir este material, sino a la vez de recibir comentarios, sugerencias, interpretaciones, etcétera, es maravilloso porque nos están posibilitando que con la herramienta del enemigo, que son las redes sociales, que son estos canales de difusión, podamos a la vez contrarrestar esos efectos tan negativos del enemigo. Así que yo creo que tenemos mucha tela que cortar, no sé si hablamos todos demasiado, pero vamos a intentar hacerlo lo más ágil posible y lo más ameno posible. Un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias Marcos. Un saludo a la audiencia del programa. Yo soy el Negro Suárez, estoy en una Argentina en pugna, en una Argentina con mucha disputa en este momento, todos saben, ¿no? En una Argentina donde estamos transitando en el marco de la lucha de clase en los últimos 100 años, el más bajo nivel de conciencia, el más bajo nivel de lucha en ese proceso de lucha de clase y lucha antiimperialista. Por distintas razones que eventualmente podemos discutir en este programa, en esta conversación o en otras, pero lo concreto es que, como me dijeron hace un tiempo en otro canal, muchos compañeros me dijeron, che, argentino, bienvenido a Latinoamérica, ¿no? Así que efectivamente en eso estamos, ¿no? Es decir, en el fondo del pozo y por ahí un poco más, en una Latinoamérica también disputada, donde las derechas oligárquicas se ufanan de su proimperialismo y donde también en gran parte de nuestra América hemos vivido una variante del capitalismo que ha sido el progresismo, ¿no? Y que le ha dado a determinados gobiernos o a determinados estados le ha producido tanto daño en esa lucha de clase, ¿no? La aparición del progresismo, sobre todo en el cono sur, con señales falsas, donde en definitiva era capitalismo al fin y en algunos casos capitalismo más imperialismo, más sionismo, ¿no? Como estamos diciendo. A veces el planteo nuestro de la organización que yo integro, Convocatoria Segunda Independencia, no suele caer bien, no siempre cae bien, como muchas verdades, como muchas definiciones que se tienen. Y incluso entre los que caen bien, no siempre lo van a admitir públicamente, lo pueden decir en privado, pero bueno, es una discusión que tenemos que dar, ¿no? Es decir, está en disputa porque el imperialismo además puede que esté en retroceso, puede que ese unilateralismo del que se ufanaba hará 20 años atrás esté llegando a su fin, pero nosotros estamos en nuestra América, el patio trasero de ellos. Ellos no van a entregarse fácilmente y puede que no lleguen a las costas específicas de Venezuela o de Cuba, pero van a seguir teniendo una injerencia muy grande. Y eso
a criterio nuestro, se enfrenta con mucha organización, con mucha formación, con mucha discusión y sobre todo aprendiendo de enseñanzas que no vienen solo de la Argentina, que vienen de toda nuestra América. No puede un proceso revolucionario, un proceso de liberación, ser conducido por capitalistas, conducido por sectores de la burguesía, aunque sea la burguesía progresista y buena, entre comillas, aunque sea burguesías nacionales en el sentido de que puedan no tener lazos muy estrechos con el imperialismo. Un proceso de liberación nacional, una posibilidad de transitar un Estado que implique la construcción de una sociedad sin explotadores ni explotados, no puede ser conducido ni en la Argentina ni en ningún lugar de nuestra América por una parte de esos explotadores. Y eso es una enseñanza que, por lo menos en la Argentina y creo que también en otros lugares de Latinoamérica, lo hemos aprendido con sangre, ¿no? Es decir, con una experiencia que nos ha costado y nos ha producido mucho daño. Y creo que estos debates, por lo menos nos prestamos a estos debates, porque seguramente la reproducción de estos debates puede aportar a las construcciones que cada uno de nosotros estamos haciendo en nuestros lugares. Así que desde ya, muy, muy agradecido, Marcos querido, compañeras, compañeros, Isabel, Mario. La verdad que es un gusto estar con ustedes, ¿no? Y es un gusto compartir, debatir y démosle para adelante. Vamos a ver qué sale. Un abrazo a todos. Eso, vamos a ver qué sale. Les debemos contar también a la gente que nos está escuchando que ya preparando esta conversación hemos pasado un largo rato y bien divertido. ¿Ah? Una buena conversación, prometedora, y esperamos que efectivamente también esta energía positiva, esta convicción militante pueda ser transmitida de alguna forma para quienes están escuchándonos. ¿Y de qué forma? Ya en el saludo se han planteado cosas que son vitales para el debate, para el análisis de la actualidad. Esto está viviendo. En el continente y en el mundo, y en el continente en particular, estamos viendo situaciones que hace mucho tiempo no veíamos. Y en un estado, ahí estoy de acuerdo, creo interpretar, ¿no es cierto? Entonces, si lo interpreto bien, estoy de acuerdo, en un estado de debilidad, de retroceso, de resistencia, no de ofensiva del movimiento popular, el movimiento comunista en el continente y quizás en el mundo, que nos sorprende. Nos sorprende porque estamos viviendo una crisis del capitalismo de larga data, que no es reciente. Una crisis profunda, una crisis multidimensional, se expresa en muchos aspectos, fundamentalmente motorizada por la disputa por la hegemonía al interior del capitalismo, por la hegemonía mundial entre las potencias, crisis del imperialismo como fase de desarrollo nos da respuesta, el capitalismo no puede dar respuesta, no tiene las herramientas para dar respuesta para las necesidades de las poblaciones, de la clase trabajadora. Eso cruzado con un declive, con una baja, con un desgaste, con la potencia norteamericana como que está de baja, que está dando algunos estertores, pero no en debilidad. Nos parece importante también, al menos lo planteo así, no en debilidad. Fortaleza todavía, ¿eh? Y cuando estos grandes monstruos se ven amenazados, el peligro que representa es mucho mayor. La ferocidad con que van a defender su posición dominante se está manifestando ya claramente. Se manifiesta con la presencia, ¿no es cierto?, de esta flotilla en las aguas del Caribe. La flota norteamericana se pasea por el mundo, no es novedoso, pero sí el contexto político en que se está dando. Y me parece a mí, lo podemos discutir, que es más bien como una amenaza, pero ¿hasta dónde llega? Se ha planteado, lo podemos conversar, ¿no es cierto? Se ha planteado que sería el intento de una invasión a Venezuela. Podríamos conversarlo, claro, porque, por ejemplo, ¿cierto? Siendo una fuerza considerable, se estima en 4.000 efectivos. Debemos recordar que cuando se invade Panamá, ¿no es cierto?, hace ya un par de décadas, el despliegue militar fue de 26.000 tropas, 26.000 efectivos, ¿no es cierto?, tanques, helicópteros, para invadir. Y en Panamá había
una fuerza militar de aproximadamente 7.000 efectivos del ejército y la Fuerza Armada panameña. La invasión de Granada fue un despliegue de más de 7.000 efectivos también norteamericanos, cuando las tropas en Granada eran 1.200, más los internacionalistas cubanos, que prestaron una resistencia heroica, feroz, y provocaron baja en el ejército norteamericano. Entonces, pero desplegar esa fuerza no es por pasear tampoco, ¿ah? No es por darse un paseo por el Caribe, algo significa, ¿ah? Y entre ese algo que significa, podría adelantar para que conversemos, ¿no es cierto?, que es la pretensión, la intención de este desfalleciente imperialismo norteamericano de recuperar influencia en esta parte del hemisferio, en América, en todo el continente, ¿no es cierto? Recuperar influencia en esta disputa que tiene fundamentalmente con China, que ha penetrado efectivamente con sus capitales, con su influencia. Por ejemplo, Chile, el principal socio comercial de Chile, es China, ya no es Estados Unidos, y parece que eso se reproduce en muchos países de nuestro continente. Entonces, los gringos están en declive, no están muertos y están presentando una agresividad notable, que se manifiesta hoy día en contra de Venezuela, pero que está la amenaza a Cuba fundamentalmente. Eso es una cosa que no podemos olvidar, y Cuba está sometido a una agresión brutal, brutal, a un bloqueo que es criminal, y que tiene, digamos, como consecuencia las condiciones en que está viviendo hoy día el pueblo cubano, que la enfrenta con dignidad, la enfrenta con optimismo, pero con un cansancio también de décadas de agresión y bloqueo. Compañeros, compañeras, ¿cómo se presenta hoy día este episodio de la agresividad imperialista, y qué respuesta podemos ir construyendo desde nuestro territorio, de nuestro espacio de lucha, y cómo coordinamos, cómo avanzamos para hacer frente a esta situación? Yo quiero comenzar primero esbozando más o menos un mapa de qué ocurre y por qué ocurre, ¿verdad? En el caso del capitalismo está mutando, existe una mutación en este momento con unas variables que son en apariencia y en maquillaje son atractivas, sobre todo para el sur global, ¿verdad? Y creo que es una especie de arrebato clientelar. O sea, un arrebato de clientes, un arrebato. Ahí hay una mutación y digamos, la construcción de otro tipo de capitalismo que a la postre terminará siendo, a la postre va a terminar siendo un enemigo. O sea, eso lo vengo diciendo yo. Hay mucha gente que no le gusta que yo diga esto. Eso, en consecuencia, origina una evidente caída vertiginosa del imperialismo norteamericano y sus alianzas en Europa. Pues, o sea, eso empezando por allí. Pero ellos ya venían preparándose, porque ellos están viendo que esa fuerza está creciendo. Iban preparándose. Cuando nosotros hicimos un análisis, compañeros, que nos llamó la atención, porque fue 4 horas antes. Yo voy a decir específicamente quién me lo dijo. 4 horas antes, cuando estábamos haciendo ese análisis, Isabel Vilella, quien está aquí con nosotros, me dice a mí: creo que el próximo objetivo va a ser Irán. Y luego van por Latinoamérica. Mira, a 4 horas después comenzó el bombardeo contra Irán por parte de los israelíes, por parte del sionismo israelí. Inmediatamente nosotros empezamos a esbozar, sin obtener todavía los resultados, porque en 12 días se le complicó la situación al sionismo y se le complicó la situación a los gringos. Ya inmediatamente nos dimos cuenta que ellos iban a voltear hacia acá, pero es que el advenimiento de lo que era de venir hacia acá, de atacarnos a nosotros, de atacar a Latinoamérica, a todos los pueblos latinoamericanos, no era, una improvisación, sino que se venía ejecutando. ¿Cómo se viene ejecutando? Yo creo que una de las máximas fallas que ha tenido América Latina en todos esos procesos, lo que llamamos nosotros aquella década de oro, en donde se conquistaron algunas plazas como Ecuador, se conquistó Bolivia, se conquistó Brasil. Todos estos procesos que se llaman progre o progresistas,
que yo odio esa palabra, como a título personal lo digo, todos esos procesos tuvieron una debilidad. Primero, ser acompañado, y ojo, nos incluimos, ¿no? Ojo, porque estamos hablando de un proceso que se suponía iba a ser progresivo, ¿verdad? Pero todos tenían una debilidad. Primero, el ser acompañado de las organizaciones populares y luego ser abandonada en el momento de la toma del poder. No del poder real, sino el poder del gobierno, de los diferentes gobiernos. O sea, el poder real está subyacente esperando a ver qué iba a pasar. No podía hacer más nada lo que pasó en Colombia y tuvo que permitir que entraran esas fuerzas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Petro, que está ahorita contra la pared también. Todos esos procesos tuvieron esa debilidad. Fueron acompañados y muy fervientemente por las organizaciones populares, las organizaciones sociales, y esas organizaciones sociales fueron abandonadas, fueron excluidas y el Estado burgués tomó forma. Pues. Los aprovechadores de siempre, que yo siempre digo que el capital no tiene patria, no tiene sino su patria del dinero, siguió detrás, en la sombra, manejando los intereses y siempre atento a las instrucciones norteamericanas para ir debilitando esos procesos. Luego de la muerte del comandante Chávez, hay una especie de reimpulso de la extrema derecha, que comienza con Bolsonaro, con Macri, y empieza a aparecer las debilidades de haber abandonado a las organizaciones revolucionarias, comienzan a hacerse evidentes. Las debilidades del Estado burgués, el Estado burgués traicionando lo que siempre ha hecho, o el capital siempre traicionando, y se fueron abandonando incluso hasta negociando, que eso es peor todavía, negociando incluso hasta con Estados Unidos, pensando que Estados Unidos en cualquier momento nos iba a dejar vivir en un estado progre, muy débil, debilitado y sin poder real en las políticas de cada país. Y sobre todo, atacando unilateralmente en cada país para ir ejecutando una especie de división de esas posibilidades que se estaban dando. El hecho claro es que esto no es de ahora, compañeros. Hemos visto como poco a poco cayó Argentina, que nunca cayó, siempre había caído. Cayó Perú, que nunca cayó, siempre había caído. Ahí lo que dejaron era llegar a la persona para luego sacarla. Cayó Chile, evidentemente en una estafa de quienes se dicen izquierda y ahora mismo están estafando con el apellido Jara. Están tratando de transmutar otra vez a lo mismo de siempre y en peores condiciones, porque se acaba de firmar una ley antiterrorista para evitar precisamente, porque en esta lucha de contrarios que hay arriba, van en cualquier momento a empezar a ejercer presión y represión sobre las masas, que obviamente van a empezar a movilizarse. En el caso último fue Bolivia. Ahí ya veíamos no solamente las debilidades primarias de ese movimiento indígena poderoso que hubo al principio, y luego el ego entró a ejercer su, digamos, yo diría, y voy a decir una cosa que a lo mejor va a sonar muy dura, pero yo creo que el mismísimo Evo Morales tienen que haberlo captado desde hace bastante tiempo, de hace mucho tiempo. Y no queda, tampoco no queda atrás la actuación del mismo Arce, que siempre mantuvo ese gobierno progre de negociaciones así como Brasil, entre el bien y el mal, entre Estados Unidos y los BRICS. Es decir, ¿qué es lo que pasó? Al caer Bolivia, nuestra única esperanza, porque yo lo veo de esa manera, son las organizaciones, la unificación de todas las organizaciones revolucionarias en América Latina. No hay otra. ¿Por qué? Independientemente de nuestros errores que los tenemos, y sobre todo bajo el marco de unas medidas unilaterales criminales, coercitivas unilaterales criminales, la esperanza, en todo caso, es mantener un frente de lucha, mantenerlo y profundizarlo desde abajo,
irnos a las organizaciones revolucionarias para que pasen por encima de ese Estado burgués y comencemos a hacer una revolución que no solamente sea en nuestro país, sino que avance hacia toda América Latina. Una revolución real, no una revolución disfrazada de elecciones, no en el marco de las elecciones burguesas, sino comenzar a ver de qué manera nosotros articulando cada una, y sobre todo en estos momentos de peligro, porque el imperialismo se fue metiendo poco a poco. Entró primero entró en cada uno de estos países a los que se les ejecutaron lawfare, o se les ejecutaron golpes de Estado. En el caso de Perú entraron fuerzas militares gringas. En el caso de Argentina, Milei permitió la entrada en la Patagonia, creo, permitió la entrada de fuerzas gringas. En el caso de la Triple Frontera, hay fuerzas gringas. En el caso de, peor todavía, en el de Ecuador, con la excusa del narcotráfico, entró un sujeto oscuro llamado Eric Prince con tropas gringas y también ejecutando una labor que tiene que ver con Venezuela también. Tiene que ver con el ataque que van a tirar, que va a ser un ataque eminentemente terrorista, digamos, focalizado, porque una fuerza de 4.000, tú lo decías al principio, Pause, una fuerza militar de 4.000 marines no van a entrar aquí. Aquí nosotros nada más en fuerzas milicianas, y contamos ahora con una miliciana llamada Isabel Vilella, también inscrita, una fuerza miliciana más o menos de 4,5 millones y seguramente llegaremos a los 5 millones de milicianos. No es desestimar esa fuerza, porque todo miliciano que se ha inscrito por fe, por revolución, por el pensamiento de Chávez, lo que inspiraba a Chávez al principio. Aquí yo me imagino que esta demostración de fuerza tiene que ver con la próxima, yo creo que la próxima víctima va a ser Colombia, para tratar de ir cercando todo el sur de América Latina, avanzar, incluso una ambigua actitud que lleva Lula, el caso de Guyana con la Exxon, e ir avanzando hacia el norte de Latinoamérica, Caribe, tocar Cuba, tocar Nicaragua y efectivamente hacernos caer a nosotros. Yo creo que todo un plan global lleva bastante tiempo, pero también tiene que ver, y eso es lo terrible, tiene que ver con nuestras propias debilidades. Y fueron la muchas veces blandenguería que nosotros hemos tenido para, ¿cómo te digo?, para mantener un estado burgués, yo creo, de comodidad, y no pensar en la profundización de la revolución como debe ser, que es que se haga desde abajo, y que el pueblo tome los medios de producción, que el pueblo tome el poder real como debe hacerse. Yo creo que hay una necesidad enorme de unificar esfuerzos desde toda América Latina. Todas las organizaciones revolucionarias tienen que estar enteradas de la urgencia que nos llama ahora. Aquí no, las diferencias que tengamos ideológicas o conceptuales, estratégicas, esas tienen que apartarse, porque hay un objetivo común, que es América Latina. Esa es la posición que yo tengo. No sé si es válida o no es válida. Yo espero haber hecho una especie de esquema para que entendamos que esto no es de ahora. Esto ha sido preparado. El imperialismo sabe lo que está haciendo. Estados Unidos, en este caso, sabe lo que está haciendo. El sionismo sabe lo que está haciendo, y está entrando en Chile. Europa sabe lo que está haciendo, porque ellos necesitan de alguna manera seguir obteniendo los recursos, porque para ellos las personas no existen aquí, existen solo los recursos, y tienen que tomar posesión de ellos. Perfecto, muchas gracias, Mario. Ya nos plantea algunos elementos otra vez, ¿no es cierto?, que son de alcance también estratégico. Entre ellos, me parece, no para limitar la discusión, pero destacar el rol que ha tenido el llamado progresismo, ¿no? Que surgió hace unas décadas con ilusión,
no podemos desconocerlo alrededor de todo el continente. Se habló de socialismo del siglo XXI, se hicieron algunas invenciones, se habló de una nueva ola y una nueva forma de establecer y de construir el socialismo, y con más o menos diferencia ha terminado en lo que en general, me atrevo a decir, ha ocurrido a lo largo de la historia, cuando la socialdemocracia, digo yo, se instala para contener la crisis del capitalismo, ha abierto las puertas a la reacción más radical, al fascismo, al neofascismo, a la extrema derecha, expresiones que hoy día estamos viendo que van creciendo no solo en nuestro continente, sino que en el mundo, frente a esta crisis que está persistente del capitalismo, donde no somos capaces de dar respuesta, donde el progresismo no tiene nada de progreso, el progresismo cimienta la reacción, la vuelta hacia atrás de la historia, y le abre efectivamente las puertas a esta expresión múltiple y diferenciada de extrema derecha, de las cuales ya tenemos algunos ejemplos en este continente, ¿no? Quizás los más famosos, los más estandartes, Bolsonaro y Milei, que con sus diferencias van representando de todas maneras los intereses del imperialismo, de la burguesía monopólico-financiera, y más claramente en Argentina también quizás del sionismo, ¿no? Que Milei se instala efectivamente como un agente del sionismo en el continente, y cuando hablamos de sionismo hablamos de reacción, hablamos de colonialismo, hablamos de genocidio. Compañeras, ¿cómo continuamos? Tareas pocas Mira, no hay. tú decías que hace unas décadas que se instaló el progresismo, pero en realidad es un fenómeno muy antiguo, mucho más de lo que realmente nos podemos imaginar. El primero que refleja una inquietud por una corriente progresista o asimilable al marxismo fue Lenin, cuando explica que Bernstein, que fue el primer progresista, el primer reformista y revisionista de la historia, Lenin en 1907 explica que Bernstein había sido una estrategia de la burguesía, dado que habían descubierto que la teoría marxista, que a Marx y a Engels no lo podían enfrentar desde afuera con corrientes como el keynesianismo o el neocantismo, etcétera, que la burguesía europea empieza a investigar cuál es la forma de desacreditar y debilitar al marxismo en el momento en el que se está configurando un nuevo escenario, la fase superior del capitalismo, que es el imperialismo. Y es la burguesía europea la que genera, financia y publicita a través del Times, del Le Monde y de otros periódicos importantes, incluso periódicos progresistas de esa época, publicita corrientes reformistas que empiezan a ser, por ejemplo, los populistas o los eseristas en Rusia, y corrientes del Partido Socialdemócrata Alemán, corrientes del laborismo inglés, corrientes del reformismo francés, y esto desemboca, por ejemplo, en la tradición de Jaurès y de la cúpula del Partido Socialdemócrata francés, que acaban siendo elegidos ministros en medio de la Primera Guerra Mundial. Este es un trabajo que la burguesía ha hecho históricamente. Y además, si tenemos en cuenta, y nos venimos un poco más hacia nuestra época, el final de la Segunda Guerra Mundial, que es la continuación de la Primera Guerra Mundial, tiene un contexto o unas particularidades que nos llevan al escenario actual, y es el desmonte ideológico de la amenaza del socialismo, el desmonte ideológico en base al pacifismo, al final de las guerras, a convencer a las grandes masas a nivel mundial de que la guerra no tiene sentido, de que los conflictos se pueden resolver con la Sociedad de Naciones, con otros organismos internacionales, poniendo arbitrajes como pueden ser financieros, políticos, sociales, etcétera, y nos convence la ideología dominante de que las guerras no son necesarias, de que vivimos en un mundo de paz y de que lo importante realmente es no buscar el conflicto. Y con eso desarma no solo a las organizaciones revolucionarias, sino a toda la sociedad en su conjunto, y además se produce una perversión ideológica que tiene que ver con todos los sistemas conocidos, pérdida de valores en todos los sentidos, que a esta altura de la historia, por ahí uno pensaría que la evolución hubiera sido
ir dejando las rémoras idealistas con el nivel científico que tenemos, ir descartando el idealismo, la religión, la superchería, y sin embargo no ha sido así, ha sido un desmantelamiento ideológico estructural de toda la sociedad con el único propósito de ocultar que el imperialismo y el capitalismo solo pueden generar guerras, porque está en su naturaleza. Y ha habido muchas guerras. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta el momento actual en el que nos encontramos, llevamos muchísimos más millones de víctimas, producto de conflictos de cualquier tipo y de pandemias, enfermedades y productos del capitalismo que se podían evitar, que no se han evitado, que en las dos anteriores guerras juntas. ¿Y por qué pasa esto? Porque el mundo está en guerra permanentemente, pero nos han conseguido ocultar eso porque tampoco queremos verlo, porque no hemos vuelto una sociedad débil y cómoda. Y es mejor no ver que hay otras guerras y pensar que no van a llegar a tu casa. Pero estamos en una fase de crisis del capitalismo imperialista que es imposible aplazar los conflictos y se van a empezar a generar en un plazo muy corto, conflictos generalizados y además que van a abarcar a grandes masas de población. Porque las leyes económicas y que están descritas en el Capital dicen que el imperialismo es una fase económica, no es un país. En este momento es Estados Unidos el imperialismo o el jefe del imperialismo. Pero ¿qué nos dicen esas leyes? Me voy a fijar en una, por ejemplo, que, o sea, en un aspecto que es muy, a veces solapado. Si un país potencia en un momento dado no pugna por el acceso a los recursos y a los mercados, pierde posiciones. Y eso le produce la bancarrota. En el momento en el que tenemos delante un país como Estados Unidos que empiece a ceder espacios, va a acabar en la bancarrota, va a acabar siendo sometido y sus mercados y sus empresas van a acabar siendo absorbidas, sus fuerzas productivas serán o destruidas o absorbidas. Y no quieren dejar de ser potencia, pero están abocados a dejar de serlo. Por la ley, además de la unidad de lucha contraria, en algún momento tienen que caer, no van a seguir siendo toda la vida lo mismo, ¿no? Entonces, ellos no se van a resignar. Y en ese manoteo del ahogado es donde van a producir mayor daño. Están obligados a luchar por esos mercados y por esos recursos. El otro día Laura Richardson decía prácticamente que ellos tienen derecho a tomar lo que quieran. ¿Y quiénes son los yanquis para tomarse lo que quieran? ¿Por qué ellos y no otros? ¿Son un pueblo elegido quizás? No lo son. Y a la luz de la legislación internacional que ellos mismos proponen y que ellos mismos firman, no tienen derecho a ser gendarmes, ni dueños, ni administradores de nada, pero lo hacen porque nos han convencido de que somos lo que ellos quieren que creamos. Y lo que realmente creemos es que mejor que no haya guerra, evitemos el conflicto, pérdida de vidas humanas, pero esto no puede ser así, porque solo y exclusivamente se puede terminar con el imperialismo acabando, enterrando a la bestia, acabando con ese modo de producción, no con uno u otro país, sino con el modo de producción. Entonces, estamos ante una necesidad de enfocarnos en la profundización de los procesos revolucionarios. Primero, en la toma del poder real. Y yo sé que cuesta mucho explicar eso ahora, que todavía las masas, incluso los propios partidos, están divididos entre el reformismo, algunos que por ahí tú pensáis que están claros y que saben para dónde vamos. A veces te sorprende con estupideces como la lucha electoral exclusiva, por ejemplo, porque la lucha electoral no está vetada para los revolucionarios, pero forma parte de una estrategia, es una única parte de esa estrategia. Y si tu estrategia única es presentarte a las elecciones y no tienes nada más, eres un reformista, no eres otra cosa. Está bueno que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, se toma el poder por la vía electoral, pero después no se continuó solo con la vía electoral, después se tuvo que agarrar el poder social y acompañar en un momento dado un proceso popular y militar, que no olvidemos que el poder social es militar y civil, y ahí se hacen unas reformas estructurales y se toma la noción y la conciencia de que la revolución, si bien puede ser que no se tome por la vía armada, en escasos y concretos casos, pero se puede dar,
sí tiene que ser defendida por la vía armada. No hay ni una forma en que un proceso revolucionario dentro del capitalismo se pueda defender si no es por la vía armada. Y sobre todo con el apoyo de grandes masas populares. Si tú no tienes al pueblo a tu lado, tú no tienes revolución, tú tienes un invento. Y tú puedes decir que eres el más revolucionario del mundo, pero si la gente de la calle no vive feliz y no tiene un objetivo revolucionario, tú no has hecho la revolución, has hecho otra cosa. Entonces, evidentemente un proceso como el venezolano está sujeto a las leyes generales que estamos hablando. La revolución está sujeta a la lucha de clases. Y en Venezuela no se ha abolido la lucha de clases, porque sigue habiendo burguesía. Y en tanto no, como decía el negro, en tanto no se expulse el cáncer que es la clase dominante, que es la burguesía, del poder político, social y económico, no hemos concluido ninguna etapa de la revolución. Entonces, Venezuela, por ejemplo, está en un proceso revolucionario. La única forma de acabar con la amenaza permanente de una invasión es seguir profundizando su proceso revolucionario, seguir profundizando en la vía hacia el socialismo, que como digo, puede que hayan habido muchos errores, incluso la forma en la que llegan al poder en Venezuela es una forma poco ortodoxa, pero eso no quita para que no se pueda profundizar. Eso va a depender de las direcciones políticas, los cuadros revolucionarios, de las masas en la calle, de que esas masas exijan más revolución, porque la amenaza de invasión va a ser permanente y no hemos entrado en profundizar en que tenemos otras economías emergentes que ahora mismo son de libre mercado, de intercambio económico y no capital especulativo masivo, etcétera, que son los BRICS, pero que por la misma dinámica económica eso o se decanta hacia el socialismo por cuestiones internas en cada país o va a caminar hacia el imperialismo. ¿Por qué no queda otra? Porque las leyes económicas del capitalismo empujan, son leyes que son parecidas a las de la naturaleza. No hay mucha forma de eludir la necesidad de acumulación. Cuando la tasa de acumulación empieza a decrecer, o haces algo para mantener esa riqueza, o te conviertes en un desposeído porque te acaban absorbiendo tu capital. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y por último, para no alargarme mucho más, a mí me parece que el desplazamiento que tú decías, Marco, no se hace un desplazamiento tan grande de barcos. Llevaban como 3, 4 meses antes de alinearse, han estado pasando por el canal. Al principio estuvieron en Ecuador, se suponía que haciendo unos ejercicios conjuntos, después fueron transitando por el canal, ya, pero llevaban 3, 4 meses movilizándose por la zona, ¿no? La cosa es que yo creo que esto es una percepción también muy personal, no es algo como que haya que darle un rigor de que es cierto, ¿no? Pero mi percepción personal es que ellos están haciendo estudios operativos, ¿ya? Igual que lo están haciendo en Bab el Mandeb, en Hormuz, también lo están haciendo en el Caribe, y ellos están viendo los costos de los desplazamientos, personal, infraestructura, estado de infraestructura, etcétera. Digamos que como un ejercicio, pero que es un estudio operativo para saber en qué dimensión se van a tener que manejar, qué respuesta política va a haber por parte de los, digamos, enemigos o adversarios, como puede ser Rusia o China o Irán, ver también la capacidad de reacción que tiene cada país o que tiene cada objetivo, y me parece que en 2 años más van a tomar la resolución de una gran medida que va a ser una guerra abierta o va a ser una invasión o va a ser cualquier tipo, pero que se están debatiendo mucho entre iniciar alguna cosa grande en Oriente Medio, bueno, iniciar o continuar, porque lo que está pasando en Oriente Medio lleva años y nunca acaba, o iniciarlo en América Latina, y están sopesando porque no se pueden permitir un mal paso, que supondría de verdad ya el retroceso vinculante para el imperialismo, y también quieren tenerlo todo previsto. Lo que sí creo es que ellos están activando y están digitando y preparando células durmientes en todos los países de América, y bueno, creo que están dejando un poco abandonados sus propios estados, donde también tienen a la interna sus dramas, y capaz que por ahí le venga el guarascazo más que por que nosotros seamos capaces, ¿no?
pero por ejemplo en Argentina tienen sus células durmientes, y no estamos hablando de destacamentos militares, sino de la inteligencia, en Ecuador, en Chile, en la propia Venezuela, en Cuba tienen también digitado a células durmientes, y yo pienso que va a ser más. Pueden ser bombardeos en un momento dado, por ejemplo, contra objetivos en Venezuela, y activar a la vez una respuesta desde la interna de la disidencia. Es mi opinión, pero como digo, no es como para que lo tomen por cierto, sino como una quiniela, ¿no? Quería agregar algo a lo que dice Isabel. Una fuerza de 4.000 efectivos marines en Venezuela no va a tener efecto. Sobre todo, o sea, la guerra, como dice Isabel, va a ser posiblemente por bombardeo. Pero como Estados Unidos necesita ingresar en territorio venezolano, en donde van a encontrarse con una resistencia, yo incluso creo que hasta sería la definitiva derrota de ellos, porque una derrota de ellos aquí sería una derrota definitiva del imperialismo norteamericano, va a ser en la lucha urbana. Allí es donde ellos van a encontrar su mayor problema. O sea, el problema no es bombardear, el problema es que en la lucha urbana es donde van a caer. Interesante ver, seguimos con esto, con avanzar algunas tesis que me parece que son bastante plausibles para discutir, para profundizar, para verificar. Tela de fondo diría, ¿no es cierto?, que pueden haber algunos matices, pero que la tendencia a la guerra se mantiene y se profundiza. ¿Ah? Eso me parece que es como clave. La promesa del fin de la historia de los principios de los 90 cae en pedazos, incluso estas tesis del imperio como superación del imperialismo que algunos pseudoizquierdistas planteaban, también se demuestra que van cayendo en pedazos. Gobierno de transnacionales que tendía a la paz, a la gobernanza mundial y que hacía que la guerra ya pasaba a ser cosa del pasado. La historia pasa por encima de aquello y nos demuestra cómo es de actualidad esta afirmación de que justamente la fase imperialista no se resuelve si no es con confrontaciones. Las potencias necesitan alimentarse, ya se me fue la palabra, de unas de otras. No puede haber convivencia pacífica, no puede haber crecimiento de una sin la destrucción de otra. Esto es una confrontación permanente que se va desarrollando por todo el mundo y que tiene sus escenarios también aquí en el continente. Hablábamos de esto del progresismo, de esto... de estos intentos de transformación sin tomar el Estado. Quizás podríamos, o propongo una diferencia, y la discutamos, ¿eh? Que no es lo mismo tomar el poder que estar en el gobierno. El poder es distinto, el poder es una totalidad, es una integralidad, y el poder significa una clase haciendo transformaciones profundas, en el que esa clase se transforma efectivamente en la rectora de la sociedad para destruir lo antiguo, construir lo nuevo, no convivir, y eso es como importante, y ahí otra de las conversaciones sería, está avanzado, ¿es posible hacerlo a través de vías pacíficas o no violentas? Eh, Muy de acuerdo con Isabel cuando plantea que el asunto de las elecciones desde nuestro punto de vista no es un principio, sino que es un elemento a ser utilizado o desechado de acuerdo a una estrategia global que apunte a acumulación de fuerza, a un enfrentamiento, porque el poder, si bien lo van a perder, no lo van a dejar, no lo van a entregar. ¿Ah? Los privilegios que tienen son muy fuertes, y la forma en que tienen para reaccionar frente a estos gobiernos progresistas también es feroz. Quizá un ejemplo nos podría el negro ahí conversar sobre, porque también el kirchnerismo se planteó durante mucho tiempo como una alternativa, ¿no es cierto?, como una forma de luchar contra la oligarquía y redistribuir, transformar el país, cambiar, y desde mi punto de vista, se ha demostrado la debilidad también de esa afirmación, que queda con los sectores burgueses en Argentina hoy día, espero que transitoriamente bien establecidos, gobernando en medio de una crisis, pero que esa crisis, a pesar de las condiciones de empobrecimiento que hay en la población argentina, en la clase trabajadora, no se transforman en un avance revolucionario, un avance de masa. Se decía, algunos lo decían al menos, Milei no va a durar 6 meses. Milei
va a caer. Milei se va a enfrentar a las masas y a la movilización en Argentina y no puede durar. Y sin embargo vemos que ha durado. Veremos qué pasa en estas elecciones que hay de medio término, pero no se ve un Milei acorralado. O quizás puesto de otra forma, no se ve un movimiento popular ebulliente en Argentina. Negro, ¿qué opinas de esto? El micrófono, compañero. Gracias, Marco. Si algo ha quedado demostrado, sobre todo después de la caída del socialismo real, es que el capitalismo, ni hablar en esta etapa superior, en la etapa de choreo, de saqueo extractivista, en esta etapa de invasiones, el capitalismo no ha sido una opción a las masas laboriosas del mundo. Ha quedado claro, el capitalismo no ha podido llenar ese vacío que el socialismo sí, durante su existencia, lo pudo hacer. Específicamente, eso ha quedado demostrado también, entendemos nosotros, en el caso de los países de nuestra América. En los países de nuestra América, en algún momento, una vez que los gringos, el imperialismo básicamente, los gringos, pero los europeos también, una vez que el imperialismo, que el capitalismo se adueñó del mundo, lo que hizo nuestra América es, en primer lugar, avanzó con proyectos neoliberales como el menemismo, como Collor de Mello en Brasil, en fin, apareció con proyectos liberales que sentaron las bases de lo que antes habían intentado durante 10, 15 años las dictaduras militares en todo el Cono Sur, en toda nuestra América, desde el Caribe para abajo. Y posteriormente, cuando fueron agotando esos proyectos, también el imperialismo, como parte de su estrategia de dominación y mantenimiento, dio paso o permitió que apareciera el paso de variantes dentro del capitalismo con algún tipo de distribución de los ingresos, con algún tipo de pintura derecho humanosa, podemos decir. La Argentina no fue ajena a todo eso, es decir, desde Menem hasta Kirchner, hasta el kirchnerismo, fueron variantes que de alguna manera fueron controladas o fueron llevadas adelante dentro del sistema capitalista. Lo principal, además de la explotación, del gran afano, como decimos acá, del gran robo de los recursos naturales, de la apropiación de los bienes comunes, de los servicios por parte de las grandes empresas, del saqueo desmesurado, desde el punto de vista político e ideológico fue un vaciamiento de la conciencia, ¿no? Es decir, un vaciamiento de la ideología, una destrucción de todo lo que pudo haber quedado en pie después de la dictadura, que no fue mucho, de las dictaduras en casi todos nuestros países, pero en el caso de la Argentina, lo que quedó en pie después de la dictadura lo vino a destruir o el liberalismo menemista o los que siguieron después, o las variantes distributivas, como podrían ser el progresismo. Quiero hacer una aclaración. El progresismo, no sé, en Uruguay se puede llamar Frente Amplio, igual que en Chile, o Concertación. En la Argentina el progresismo se llama kirchnerismo. Tampoco me gusta, igual que a vos, Mario, la palabra, pero bueno, es simplemente a los efectos de individualizar, ¿no? ¿Qué es lo que trajo aparejado esto? Bueno, trajo aparejado una gran concentración del poder justamente para, desde el poder del Estado, acuerdo con el concepto de que una cosa es el poder y otra cosa es manejar la administración del Estado, en algunos casos está en disputa o se está concretando, como describen los compañeros de Venezuela. En otros casos el poder no se tuvo nunca y se compartió conscientemente con los sectores dominantes, como en el caso de los distintos progresismos en casi toda nuestra América y en particular en la Argentina. Pero yo
antes de avanzar con esto, quería hacer como un paréntesis en el tema que decía antes, en el tema de la ideología, en el tema de la conciencia. Lo que ha hecho estos sectores que podemos denominar arbitrariamente progresistas, pero que en realidad son variantes del capitalismo, lo que han hecho es desarmar y destruir todo tipo de organización revolucionaria, de distintas maneras, o cooptándolas a partir de las derrotas, es decir, las derrotas, como en el caso de la Argentina, con 30.000 muertos, con las organizaciones revolucionarias arrasadas, con una posibilidad concreta, fin de la década del 60, principios de los 70, o mediados de los 70, con una posibilidad real, concreta, palpable, de llegar al poder por distintas vías, o por la combinación de distintas vías, insurreccionales, lucha armada, guerra y elecciones. Los gringos vieron eso, es decir, el mayor nivel de la lucha de clase, de la lucha antiimperialista en los últimos 100 años en Argentina, se dio hacia fines de los 60, principios del 70, ¿no? Los gringos, las agencias extranjeras y las agencias de información, de inteligencia, pero sobre todo las clases dominantes, también leyeron esa lucha de clases. También determinaron que tenían que intervenir activamente en esa lucha de clases. En el caso de la Argentina, esa lucha de clases se dio en la Argentina y también se dio dentro de un movimiento popular que ya llevaba una lucha de clases interna, como el peronismo. O sea, el peronismo es un movimiento popular que nace a la vida política con un concepto de alianza de clases, es decir, un proyecto que Perón llama la comunidad organizada, un proyecto donde las clases sociales, en vez de enfrentarse, debían discurrir por caminos paralelos, no enfrentarse. Y el Estado peronista era el que iba a distribuir, en función de los intereses de la burguesía y del imperialismo, los distintos recursos, con un alto grado de centralización, con un alto o un mínimo nivel de antiimperialista, o dicho de otra manera, de nacionalismo, de independentismo, y por lo tanto se iba a evitar esa lucha de clases. Eso no ocurrió nunca, ni siquiera en vida de Perón, en el primer peronismo, ni hablar en el segundo. Esa lucha de clases en la Argentina se fue desarrollando dentro de la Argentina y también dentro del peronismo. Como ocurre con las luchas de clases, queridos compañeros, Marcos, Mario, Isabel y audiencia, las luchas de clases no se libran en los tribunales, no se libran por carta documento, no se libran por recurso de amparo. Se libran con un alto nivel de organización, con un alto nivel de conciencia, de movilización de masa y con un altísimo nivel de violencia. Sea violencia de lucha armada, violencia de guerra, de guerrilla, o violencia insurreccional, pero violencia al fin. Es decir, no conozco yo, por lo menos nosotros no conocemos la historia de la humanidad, ni en la lucha de clases del esclavismo, ni en la lucha de clases del feudalismo, y menos del capitalismo, lucha de clases y ni hablar de lucha anticolonialista, antiimperialista, que se libren en forma pacífica. Eso, por lo menos en la Argentina, ocurrió. El imperialismo leyó eso también, en el caso específico de la Argentina, leyó que había una posibilidad concreta que los sectores revolucionarios, y en particular dentro del peronismo, pudieran hacerse de la dirección de un movimiento de masas. Intervino activamente en esa lucha de clase a partir del golpe del 76 y llevó un alto nivel de represión, pero sobre todo, además, cortó lo que se llama la memoria histórica, lo que nosotros llamamos la memoria histórica. Un pibe de 20 años en los 60 o en los 70 podía identificarse con la lucha de sus padres o de sus abuelos 80 o 100 años antes. A partir del 76 o del 80 eso no ocurrió. Se diseñó una Argentina para 50 años. Yo creo que esto es común a otros países de nuestra América. Se diseñó una Argentina para 50. ¿Quién la diseñó? Bueno, los grandes partidos políticos que sobrevivieron, el peronismo procapitalista y proimperialista, que el imperialismo dejó vivo y eliminó al peronismo revolucionario,
los partidos de la burguesía, lo que se llamó en ese momento el radicalismo, es decir, el partido de la burguesía, con las clases dominantes y con el imperialismo, diseñaron una Argentina que es la que estamos viviendo, y ahora esta Argentina va a elevar en calidad la profundización de su dependencia con el imperialismo y directamente de su rol de vasallo del imperialismo, con este proyecto que viene de la mano de la derecha, de Milei, para otros 50 años más, ¿no? Y pareciera que en principio tiene visos de lograrlo, pareciera que lo puede hacer. Entonces, volviendo a esta cuestión, uno puede, bueno, lo que ocurrió que fue democracias controladas, en el caso de la Argentina y en muchos otros lugares, cuando no las pudieron controlar, como pasó en Perú, como pasó en Bolivia, como pasó en otro lado, dan golpes parciales o golpes institucionales, como pasó en Paraguay, por ejemplo, un estado de 50 años con lo que se llamó el estroenismo, la ultraderecha proimperialista, que se hizo fuerte, incluso un poco sería digamos, la delegación de lo que surgió después de la guerra del Paraguay, ¿no? Después de la guerra de la Triple Alianza. En el caso de la Argentina pasa eso, se diseña una Argentina en la década del 80 para 50 años por delante. Eso es lo que... Y los distintos gobiernos de distintos signos, sean socialdemócratas como el radicalismo, ligados a la socialdemocracia europea y parte de la socialdemocracia, sean más proimperialistas abiertos, como el caso del menemismo, o más progresistas, como el caso del kirchnerismo. En el peronismo, lo concreto es que lo que quedó en pie y que la guerra revolucionaria de los 70, con la intervención del imperialismo, de las agencias extranjeras, de la CIA específicamente, y esas agencias de la Argentina, permitió que queden en pie el peronismo capitalista proimperialista, el peronismo de derecha, o en la variante capitalista que fuera, y eso es lo que siguió hasta hoy, hasta ahora, en este momento. En la variante menemista, la variante kirchnerista, es más o menos lo mismo. Lo concreto es que eso es lo que pasó. Cuando accede el progresismo, que en principio manejó el Estado argentino 3 mandatos, un mandato de Néstor Kirchner y 2 mandatos de Cristina Kirchner, o sea, 3 gobiernos sucesivos supuestamente nacionales y populares, como decían ellos, progresistas, antiimperialistas. Bueno, algo mal habrán hecho porque después vino Macri. O sea, perdieron con Macri, ¿no? Para que tengan una idea ustedes, la señora Cristina Kirchner, a quien designó para enfrentar a Macri, Scioli, hoy es ministro de Milei, para que tengan ustedes idea. Nosotros sacamos, si ustedes, a los 3 les debe haber llegado un comunicado de convocatoria que sacamos anoche, donde explicamos eso. Entonces, para que tengan una idea de lo que es, o sea, la propia señora Kirchner designa para enfrentar a Macri a un tipo que hoy es ministro de Milei, ¿no? Eso es el progresismo, que además había sido ministro de Menem, porque lo que ocurrió es que esa lucha de clases que el peronismo en su variante menemista, en su variante antes peronista de Perón, y además lo dice quien ha participado activamente en esa lucha de clases. No vengo de las izquierdas tradicionales, ni las izquierdas PC, ni las izquierdas trotskistas, vengo de los montoneros, o sea, vengo de haber participado en esa lucha de clases, así que si de algo sabemos es de eso, ¿no? Y haber sido parte de los derrotados en esa lucha de clases, de los masacrados absolutamente. Para que tengan una idea, entonces decía yo, y la audiencia sobre todo, el peronismo en su versión kirchnerista designa para enfrentar a Macri a un hombre que había sido candidato de Menem, ministro de Menem, ministro del kirchnerismo, y ahora es ministro de Milei, para que tengan ustedes una idea de lo que es el progresismo. Yo digo que en toda Latinoamérica, en la Argentina tiene esa situación. Ahora, en ese marco igual las masas no dejaron de pelear. En el año 2001
se produjeron pobladas muy grandes con 40 muertos en 2 días, que voltearon a un presidente con una consigna, que se vayan todos. No se fue nadie, porque todo lo que eran menemistas se hizo kirchnerista un día para otro. Entonces los que eran ministros de Menem fueron ministros de Kirchner, y Kirchner los recibió con los brazos muertos. Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Yo lo digo porque muchas veces, a veces, sobre todo compañeros venezolanos que van a escuchar esto, por ahí no les gusta, ¿no? En Venezuela eran héroes estos compañeros, y siguen siendo, ¿no? Y a mí me ha costado Todavía. reputearan los compañeros, ¿no? Bueno, pero estas cosas pasan. Cosas que pasan, dice un cantor folclórico nuestro, ¿no? José Larralde. Cosas que pasan. Bueno, entonces, pero esto es lo que explica eso. Por eso es lo que explica que ahora la señora Kirchner, tan avalada, tan aplaudida en Venezuela, le pida a Maduro las actas de las elecciones, ¿no? La señora Kirchner públicamente en los foros internacionales las actas de las elecciones. No se lo pidió convocatoria según independencia. Un inciso negro. Un inciso negro. No solamente fue que pidieron las actas, no, aquí hubo una trilogía que tiraron más o menos esa misma operación: Brasil, México y Colombia. Te iba a decir Brasil también, exactamente, Sí. tal cual. Exactamente, así es. Entonces a veces hay que tomar con cuidado estas cosas. Todos aprendemos de todo en este proceso, pero decía entonces que en ese proceso, ¿qué aprende uno de esas luchas, de la revuelta de Chile, de las movilizaciones con 40 muertos en el 2001, 19 y 20 de diciembre del 2001? ¿Qué aprende? Incluso de movilizaciones, bien lo explicó recién Mario, Petro dice está contra la pared, y hubo movilizaciones terribles. De la Constitución chilena que emergió después de esas movilizaciones. Sí. ¿Qué aprende? Bueno, aprende que las movilizaciones de masas siempre son buenas y no siempre son buenas. Depende. Porque si esas movilizaciones de masas no están conducidas, no están orientadas por una vanguardia revolucionaria, no están orientadas por organizaciones que puedan, como bien dijo Isabel recién, insertarse profundamente en las masas. Nosotros decimos ganarse el corazón de la masa, decimos en convocatoria, y es difícil. Es decir, la lucha de masas por sí misma no nos dice nada si no está orientada para uno o para otro. En el caso de la revuelta, el caso de la revuelta en Chile es muy similar al caso del 19 y 20 de diciembre de 2001 de la Argentina. Es decir, masas que luchan, que ponen el pecho, sangrías terribles, con mucha sangre corriendo en las calles, pero cuando no hay una orientación revolucionaria, o cuando, peor todavía, la orientación de eso es de parte de las burguesías, lo que aparece como consecuencia de eso es, en el caso de Chile, Boric o quien venga. En el caso de la Argentina, después del 19 y 20 de diciembre de 2001, emerge el kirchnerismo. Emerge el kirchnerismo con esto que les digo, con ministros que antes fueron de uno y ahora aparecen con otro, que además nadie les puede pasar, como decimos acá, factura o reclamarles, porque no hay organización. O sea, las organizaciones empezamos a reconstruirnos todas de nuevo después de ese proceso. Y entonces, esa lectura que uno la tiene para la Argentina, pero que también pasó en Paraguay con revueltas campesinas que dieron como resultado la aparición del progresismo en cabeza del presidente Lugo, que terminó dando leyes antiterroristas, reprimiendo a los trabajadores, reprimiendo a los campesinos. Es decir, la fórmula fue parecida en casi todos lados. En el caso específico de la Argentina, nosotros discutíamos con el kirchnerismo hace 20 años, sobre todo cuando vino el comandante Chávez, 2 veces vino a la Argentina, y había algo que para nosotros era fundamental, ¿no? Él, cada vez que tenía que hablar ante el pueblo argentino, se metía la mano en el bolsillo y sacaba un ejemplar de la Constitución bolivariana, chiquitito.
¿no? Y decía, acá nosotros estamos, bueno, el kirchnerismo tuvo 3 mandatos y después tuvo otro mandato más, que mejor olvidémoslo, el de Alberto Fernández, también puesto por la señora Kirchner. Mejor eso ni lo nombremos. Que eso trajo a Milei. Pero el kirchnerismo en la Argentina pudo haber reformado la Constitución porque tuvo mayorías absolutas y tuvo elecciones ganadas casi por el 60% de los votos. Pudo haber reformado la Constitución, ¿no? Pudo haber impulsado una Constitución medianamente distributiva aún dentro del sistema capitalista. Pudo haber atacado la Constitución de Menem y Alfonsín de los años del 94, una Constitución que descentralizó la salud, la educación y sobre todo los recursos naturales, y que le dio a los señores feudales, gobernadores de cada provincia, los recursos naturales. Entonces a la provincia de la Patagonia le dio el petróleo, entre ellos a Néstor Kirchner. A las provincias del norte le dio el litio, etc. Entonces el Estado argentino no tiene trenes, no tiene escuelas, no tiene hospitales y no tiene recursos naturales, porque la Constitución permitió todo eso. Las escuelas que eran del Estado Nacional pasaron a ser de las provincias y las provincias las descentralizó en una municipalidad, en una alcaldía, como se diría en algunos lugares. Entonces, sin recursos. Eso es lo que explica, ¿no? Y así todo. Entonces, pero eso que fue, que insisto, es común a muchos lugares de nuestra América, es una parte. La otra parte, que esa es lo que de alguna manera también nos diferencia de Venezuela y de Cuba, no tanto de Bolivia, por las características que bien explicaba Mario, que nos diferencia, ¿verdad? Es que uno lo que ha visto en Cuba y en Venezuela, a mí me ha tocado ir a los 2 lugares, es desde el primer momento, tanto Fidel como Chávez impulsaron la organización popular, la organización de las masas, elevar el nivel de conciencia de las masas. Y en el caso de Venezuela, en situaciones más desfavorables que en Cuba, porque en Cuba se llegó con los fierros, sacamos a todos, nos cepillamos a todos, lo echamos a Batista, que yo, nos quedamos con todo, y era, digo, más fácil, entre comillas. En Venezuela, durante los primeros 10 o más años, y quizás ahora mismo, es un proceso en disputa, porque la derecha está y tiene representación en el Congreso, en el Parlamento, acá, allá, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo recuerdo haber ido a Venezuela hace más de 10 años, la disputa que se daba en el barrio La Vega, en el 23, etcétera, ¿no? La construcción de ese poder popular que no lo hizo el Frente Amplio en Uruguay, el kirchnerismo en la Argentina, la concentración del Frente Amplio en Chile, ni Correa en Ecuador. Es decir, no lo hicieron, no solo en el caso de la Argentina, no solo no lo hicieron, destruyeron absolutamente todo. A mí personalmente me pasó, como a muchos, de ir a hablar cuando subieron estos tipos, con el presidente Kirchner, con esto. Mira, bueno, ¿cómo te decía? Bueno, ¿cuánto querés? ¿Cuánto querés? ¿Querés ministerio? No, mira, queremos, este es el proyecto que queremos la posibilidad no de integrarnos, pero por lo menos ser medianamente críticos y discutir. No. Siempre me acuerdo de la frase de Néstor Kirchner. A mi izquierda la pared. Siempre me acuerdo como si fuera hoy la frase. A mi izquierda la pared. O sea, si estás acá, es hacer la veña absolutamente todo. Nada de criticar nada. ¿Y cuánto querés? Acá lo tenés, te doy este ministerio, te coso acá, allá, esta provincia, y se acabó la historia, ¿no? Bueno, así termina esto. Y así pasa lo que está pasando en Uruguay, donde un Frente Amplio cada vez se diferencia menos de los partidos colorados o blancos. Así está pasando lo que ocurrió con todo el progresismo, la izquierda, no sé cómo llamarle, chilena, ¿no? En todas sus variantes, en los últimos, con Bachelet y con todas las variantes que ha tenido, y las que vienen ahora, porque puede ganar esta señora del Partido Comunista.
por ahí gana también. Entonces, lo que quiero decir con esto, trato de terminar, es la tarea que nos queda por delante, enfrentar al imperialismo, a un imperialismo que viene por sus fueros en nuestra América, viene por sus fueros. Es un imperialismo que puede ser que estos sean fuegos de artificio, esto de mandar 4.000 tipos, dar una vuelta por ahí, quedarse, ¿no? Lo principal del imperialismo, además de la flota que tiene ahí, me parece a mí, lo principal es que efectivamente tiene una presencia muy activa en nuestra América, una presencia económica, una presencia política, una presencia a partir de gobernantes concretos que sea con la variante Milei, sea con la variante Boric, con la variante Frente Amplio Uruguayo, lo concreto es que son gobernantes que no se van a enfrentar con el imperialismo y que no van a salir de los márgenes del sistema capitalista dependiente. No van a salir, no se van a mover de ahí. Y que además, en el caso de Milei es más claro, pero queridos compañeros, pensemos que Milei ganó con más del 50% de los votos. ¿Qué significa esto? Significa, por un lado, las recontras cagadas que se ha mandado el kirchnerismo durante todo su mandato. 3 mandatos del kirchnerismo trajo a Macri, un mandato de Alberto y Cristina Fernández trajo a Milei. Pero además de eso, imagínense la corriente. Yo soy un hombre de mar, por lo tanto sé remar y sé manejar veleros. Cuando viene una tormenta, uno lo primero que tiene que hacer es arrear las velas, ¿no? Porque si no se nos va al carajo, tiene que estabilizarlo. Entonces, ni siquiera estamos en la etapa de estabilizar, porque han pasado tierra rasa. El tipo mi vecino, el tipo que labura conmigo, el que va conmigo en un bus, ese tipo probablemente votó a Milei o porque ya no soportó más la corrupción, el choreo, el desastre que hizo el kirchnerismo, o porque le parece que ese discurso le entró en su cabeza. Ahora ese tipo no es mi enemigo, lo tengo que convencer. Convencer millones de personas que tienen que cambiar de rumbo. Y eso es, yo, mientras le estoy diciendo esto, en este momento habrá 3 compañeros a 2.000 kilómetros de acá en provincias de Salta o de Jujuy, 3 compañeros a 2.000 kilómetros al sur de acá en la Patagonia, militantes de nuestra organización que intentan de 3 ser 4, no de 3 ser 300, de 3 ser 4. ¿Se imaginan el esfuerzo que cuesta esto? Es terrible porque no es fácil. Entonces, en tiempos donde además nos han saturado en los últimos 20 años con estas doctrinas de Europa, de Holloway, de Tony Negri, que es posible putear contra el imperialismo y el capitalismo, pero no disputar el poder. Digo, lo estoy diciendo en términos muy brutos, ¿no? Luchar contra el capitalismo sin tomar el poder. Es posible. Entonces, y eso ha calado hondo en generaciones. Hay organizaciones muy poderosas en la Argentina, de amigos íntimos, de compañeros que están con nosotros, autonomistas, como le decimos, que su dirección y su proyecto político es ese. Es decir, se dicen a sí mismos anticapitalistas, antiimperialistas, no me refiero a los troscos, pero no se disputa el poder. Es decir, la disputa del poder se deja para los partidos de la burguesía, en las variantes que fueran. Todo eso ha sido permitido digamos, son herramientas que el imperialismo fue metiendo a caballo de la derecha, a caballo de las izquierdas, a caballo del progresismo, y todo eso es lo que explica la aparición de fenómenos como Milei, porque si no, pareciera que el tipo nació de un repollo, apareció de un día a otro porque apareció como si fuera un pasto silvestre, y no es así, como tampoco apareció de un repollo la dictadura militar. Es decir,
creer que uno puede leer la historia saltándose la lucha de clase y la lucha antiimperialista es un grave error. No es solamente una deficiencia ideológica, no es solamente un problema de falta de formación, de información o de lectura. Es un gravísimo error. La última dictadura, la dictadura Videla, Macera, todos esos tipos, todos esos generales, almirantes, eran hombres que fueron nombrados, designados por el gobierno peronista del 75, con el que nosotros teníamos un enfrentamiento a muerte. 1.200, 1.300 muertos tuvimos antes del golpe, para que tengan una idea, antes del golpe. Esos tipos fueron designados y el gobierno peronista le dio como tarea principal por decreto firmado exterminarnos a nosotros. Y después de esa guerra sangrienta, el primer candidato que el peronismo nombró, que se llamó Luder, era el tipo que firmó ese decreto para hacernos mierda a nosotros. Así es la historia. Esto no es que lo inventamos. Entonces, el auge de masa de mediados de los 60 hasta mediados de los 70, el auge de la lucha de masas, de la lucha de clases, que permitió casi tocar el cielo con las manos y acceder al poder, tampoco se explica de un reposo, tampoco nace un reposo, nace de 100 años antes de lucha de masa y de lucha de clase y de lucha antiimperialista, con avance, con retroceso, y el declive y la aparición de tipos como Milei o como Macri antes tampoco se explica porque de pronto tenemos un pueblo que son todos unos pelotudos y que votan a esta gente, ¿no? Tiene que haber una explicación, y esa explicación, si nosotros la sacamos de la lucha de clases, es un grave error. Es un grave error. Lo digo esto para muchos compañeros y compañeras que seguramente estarán viendo o irán a ver este programa o esta discusión. No es obligación utilizar las categorías del materialismo histórico, del materialismo dialéctico para analizar la realidad. Nosotros lo hacemos, no es obligación, pero es recomendable. Es recomendable. Es recomendable considerar cualquier lectura que se tenga de una realidad a la luz de la lucha de clase y de la lucha antiimperialista, porque el que lo haga de esa manera puede encontrar una explicación que trascienda lo mágico, digamos, trascienda la explicación moral de buenos contra malos, trascienda la cosa de que de pronto algo apareció porque sí, porque Milei no apareció como sí, tampoco apareció porque sí el progresismo. Es decir, nada aparece fuera de este desarrollo histórico que uno intenta hacer. Así que, compañeros que estamos discutiendo esto y sobre todo la audiencia que nos mirará, la tarea que tenemos por delante no es poca. Es convencer a las masas. En Chile, en Venezuela, en la Argentina, en algunos lugares más estamos en peores condiciones, en otros mejores. Y creo que si coordinamos este intento de construcción de masas en cada uno de nuestros países entre nosotros, nos va a ir un poquito mejor. Gracias. Muchas gracias, compa, muchas gracias, negro. Nos pasea, digamos, por la historia reciente de Argentina, planteándonos Del sur. del sur y planteándonos lecciones que son importantes, lecciones que hay que volver a repetir, a machacar, porque como que seguimos tropezando con la misma piedra, seguimos creyendo en brujos y brujas que no traen ninguna solución, y además, tanto Isabel y Negro lo planteaban, se provoca un retroceso en la idea, en que la metafísica vuelve a tomar un lugar súper importante a pesar de los avances tecnológicos, estas lecturas anticientíficas que aparecen como que la magia es la que provoca todos los problemas. Hay que combatirla. Hay que combatirla con muchos de los elementos que han sido entregados por cada uno de los tres compañeros, compañeras. Y también yo resaltaría tirando la responsabilidad hacia nosotros y hacia nosotras. ¿Ah? Las tareas de la revolución son responsabilidad de los revolucionarios y las revolucionarias. No del reformismo, no del progresismo, menos del enemigo y la reacción. Tanto nuestra debilidad por supuesto, es fruto del trabajo que hacen ellos y ellas,
un trabajo que siempre van a hacer, pero también de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestro sectarismo, de nuestro dogmatismo, de nuestra falta de unidad. Y ahí es donde tenemos que avanzar. Tenemos un camino ancho por recorrer, pero nos volvemos a equivocar con los mismas, ¿ya? Con las mismas, enfrentarnos con los mismos muros. Ya lo decían los compañeros, ya en Chile estamos enfrentados a una nueva ilusión. Yo creo que es muy difícil que gane Jara, ¿eh? Es muy difícil que gane Jara, y no digo la comunista Jara porque como ella muy bien lo dice, ella no es comunista. Militará en un partido que se llama comunista, pero de comunista no tiene nada, y ella lo dice con bastante claridad para que quienes quieran oír. Pero sí, efectivamente están pavimentando también el camino para que lo más probable es que encontremos como gobernante en Chile a Kast, ¿no es cierto? Que es un Milei a la chilena, un Bolsonaro a la chilena, un Trump a la chilena. Amigo de María Corina, seguramente, como para plantear qué calaña se nos viene encima, pero que hay que enfrentar con claridad, con inteligencia, con unidad, y recono lo que dice nuestro compañero negro con fuerza, y lo han planteado otros compañeros, no puede ser sin las masas. ¿Ah? El problema de la revolución es un problema de masa, no es un problema de un grupo de intelectuales, no es un grupo de iluminados, no es tampoco el problema de voluntaristas que con mucho heroísmo puede ser, pero que avancen sin las masas. Nuestro desafío está en conquistar las masas, porque los problemas de la revolución, la urgencia de la revolución es candente, está quemándonos porque nos enfrentamos efectivamente a la guerra y también a la posibilidad de la destrucción masiva de buena parte del planeta y la humanidad en ello. El desastre ecológico en que nos lleva no el ser humano, el capitalismo es inminente. Este no es un problema de que los humanos, las humanas seamos malos y seamos depredadores, es un problema de un sistema concreto, el capitalismo, que va destruyendo las posibilidades de la vida humana en el planeta. Nos hemos entusiasmado y nos quedan cientos de temas por avanzar y profundizar, pero el tiempo nos apremia. El tiempo nos apremia, pero también el tiempo nos abre posibilidades. Seguimos invitados para continuar esta conversación. No, esto, aquí nada termina, compañero. Aquí vamos a continuar. Tendremos otras oportunidades de conversar, pero como ya lo decíamos, el tiempo nos invita a no a despedirnos, sino que a decir un hasta luego. Y en ese hasta luego les propongo, compañeros, compañeras, que tomen la palabra para una pequeña conclusión. Insistiría en este momento en lo de la pequeña conclusión, que deje abierto, que deje motivado el debate para el futuro, que sea una provocación quizás para nuevos debates y una motivación para seguir luchando. Bien, voy a concluir rapidito, porque tú lo acabas de explicar ahora mismo, pues la urgencia. Yo decía en un programa que tuve, las redes, decía que nosotros estábamos inmersos en tiempos urgentes y había que atacar esos tiempos urgentes. Hay algo que dijo allí el negro que me parece propicio, digamos, reafirmarlo. Nada es casual. Todo lo que viene pasando, el capitalismo, el imperialismo lo ha venido programando. Esto tiene tiempo. Nada es casual. Y yo sí, lo que voy a culminar es con una invitación a todas las organizaciones revolucionarias de América Latina para unir esfuerzos, pero no solamente esfuerzos para estar construyendo organizaciones que partan de, como te digo, de una cúpula endiosada, ni mucho menos. No, no, no. Para ir en concreto, ir a una lucha revolucionaria. Digamos, habrá, como dice Isabel, el tipo de vía por las elecciones burguesas, pero concretamente a la toma del poder. El poder no puede ser llegar a un gobierno. La toma del poder tiene que ser total. La toma de los medios de producción, el cambio inminente y necesario que tiene que haber
de cambiar capitalismo al socialismo. Yo sé que eso no se construye de un día para otro, pero creo que estamos en tiempo interesante, un capitalismo, un imperialismo que está en decadencia. El tigre herido siempre es peligroso, pero yo sí creo que hay dentro de estos tiempos interesantes, hay una esperanza de unión de todos los pueblos de América Latina. Me parece que esto es bien importante decirlo y hacer esa invitación. Una invitación a todas las organizaciones. Aquí nadie está de más, ni tampoco somos una vanguardia esclarecida. No, no, no. Es la participación de todos los grupos revolucionarios. Un abrazo para todos, para ti, Paulsen, Negro, Isabel, de pronto nos vamos a ver. Un abrazo para todos los que nos están viendo y estén atentos a esta invitación. Vamos a ir a la construcción de una unidad revolucionaria latinoamericana. Y piensen bien, si cae Venezuela, cae toda Latinoamérica, se nos complica. No es que vamos a perder la lucha, pero se nos complicarían mucho las cosas. Bueno, compañeros, yo les quiero agradecer de nuevo esta invitación y espero también que sigamos alimentando nosotros mismos o con otros compañeros estos debates en este espacio y en todos los que se nos puedan presentar. Y bueno, como decía Mario y también lo decía el Negro anteriormente, la toma del poder, y hay que hacer una aclaración, el poder, digamos que tiene tres planos fundamentales o tres divisiones fundamentales que son el económico, el social y el político. Y evidentemente la necesidad superior de la toma del poder no es solo el poder político o el poder social, que son los instrumentos para poder tomar esos medios de producción y tomar ese poder económico, pero no se comprende que esa toma del poder sea parcial. Si llegamos a una toma parcial del poder, en realidad estamos en el gobierno, pero no estamos tomándonos el poder. Y esa diferenciación de apreciación que creo que ha quedado clara es a la que tenemos que aspirar, a la toma del poder para construir el socialismo. Como ese es nuestro objetivo, el que nos hemos fijado y que además es realista, es un objetivo tan realista que es imprescindible para la pervivencia de la especie humana, del resto de especies del planeta. El planeta va a seguir sin nosotros, ¿sí? Cuando nos hayamos desaparecido, pero nosotros no queremos saber que eso va a pasar, por lo menos por el momento, ¿no? Sí que para despedirme me gustaría hacer un poco de valoración, porque yo he pasado mucho por alto la cuestión de Chile y me he concentrado más en aspectos internacionales porque creo que están todos vinculados. Pero sí que es cierto que lo que decía Paulsen, y como a mí me toca de cerca, la cuestión de Jara, que es una medida cosmética que tiene el sistema y que además, aunque Jara no gane, sí la va a usar la derrota de Jara, en el caso de que no gane, como paralelismo de lo que es Chile, porque ustedes no quisieron a esta otra cosa. Entonces, pierda o gane, Jara ya ha ganado, porque lo que ha ganado es el sistema que la instrumentaliza y ella evidentemente forma parte de ese bloque dominante y se deja instrumentalizar. Lo que estamos viendo ahora es que tanto fuerza progresista como conservadoras o reaccionarias tienen un mismo esquema y es el de unas políticas cosméticas que en nada ponen en peligro el sistema capitalista ni el poder económico, pero sí actúan de forma cosmética para solapar un nivel de represión superior. Y eso es algo de lo que no hemos hablado porque no nos ha dado tiempo, pero que vamos a un escenario de represión superior y de desarticulación de las organizaciones, de infiltración, etcétera, porque el enemigo ha aprendido mucho y cuando necesita sacar herramientas como el fascismo y la persecución política, la intimidación, la extorsión, etcétera, lo va a sacar. Entonces, ese es un periodo para invitar a futuros debates en el que vamos a entrar en una etapa en la que estamos entrando ya de mayor represión, que creo que también es un elemento sobre el que hay que conversar, sino bien, como digo, nosotros mismos, otros compañeros, creo que es necesario. Y sí quería incidir, antes de despedirme, en algo que es fundamental, que se ha dicho, pero que hay que, digamos, verbalizarlo. Hay compañeros en algunas latitudes del mundo con un nivel de formación, digamos, medio, no básico porque tienen un nivel de conciencia superior a lo mejor al resto del pueblo, de las masas,
que presumen o entienden que deben aparecer nuevos liderazgos y conducir los procesos. Y esto es uno de los primeros errores que yo personalmente estoy detectando, que es la necesidad recurrente que tienen algunos compañeros o de reforzar liderazgos como por ejemplo el de Xi Jinping, el de Putin o el de otro elemento internacional que pueden estar haciendo un buen papel en algunos conflictos, en algunas situaciones, pero que ni son socialistas. Bueno, Xi Jinping está en discusión, pero no voy a profundizar en eso, ¿no? Pero la cuestión, por ejemplo, de tratar por la derrota, que ese es otro elemento que también tenemos que analizar, la derrota estratégica de nuestras ideas y de las posiciones revolucionarias en los últimos 30 años, esa necesidad de, en lugar de la construcción que decíamos que decía el negro, que cuesta tanto, pero que es lo que hay que hacer, disputar cerebro por cerebro, compañero por compañero, vecinos, amigos, hay que disputar, porque están en disputa la clase trabajadora, aunque sea desposeída de su propia condición de clase en el término clásico, aunque sean pyme o sean lumpen precarizados, sigue siendo clase trabajadora o masa que debería pertenecer a la clase trabajadora y que tenemos que disputar uno por uno. Y eso no es una tarea imposible, es difícil, es pesado, pero lo que no podemos hacer es renunciar a nuestra tradición militante de la conquista de las conciencias y esperar a que vengan los liderazgos. Cuando yo escucho a un compañero que se supone que es marxista o marxista-leninista decir tiene que aparecer un líder, yo me doy cuenta de que el fracaso ideológico es absoluto. Entonces, ese es uno de los elementos que están empezando a ascender debido a la derrota que tenemos que empezar a corregir antes de que extorsione por dentro del movimiento. Y por último, me reitero lo que acaban de decir los compañeros, necesitamos la unidad latinoamericana y la unidad internacional, ¿por qué no decirlo? Hay que aspirar a la construcción de la Quinta Internacional en algún minuto, aunque ahora lo veamos lejano y no tengamos acumulación de fuerza necesaria, pero es una aspiración de nuestra vida material, física. No me refiero a la conquista del socialismo, sino los que estamos acá hoy reunidos y los que nos están viendo, tenemos que aspirar a ver la Quinta Internacional. Capaz que no veamos la revolución, pero pucha, construir la Quinta Internacional debe ser un objetivo a corto o medio plazo. No podemos ser tan cagones. Entonces, hoy dijo un garabato, no sé si se pueden decir garabato, pero dijo un garabato, lo siento. La construcción de ese eje latinoamericano de organizaciones revolucionarias que es necesario. Primero, por la necesidad que tenemos todos de apoyarnos entre nosotros, dado que en nuestros propios territorios contamos con el desánimo a veces, la angustia de ser muy pocos, el estar expuestos a situaciones estresantes también de persecución política, etcétera, y represión. El estar unidos nos facilita el sentirnos entre pares, aunque sean de otros países, ¿cachai? Y eso nos permite aprender de otras experiencias y tomar fuerza, no sentirnos tan marginados, tomar fuerza para seguir en nuestro territorio. Y luego porque la lucha es global y porque lo que pasa en Venezuela a mí me importa. Y como decía Mario, yo me alisté en la milicia, a pesar de las diferencias que puedo tener con el proceso revolucionario, que son grandes. Pero yo no voy a permitir que entren en un país que está luchando por hacer una revolución mejor o peor y que tiene que profundizar en ella, como tampoco permitiría que en Argentina, si se necesitase, mi mano o la mano de otros compañeros no estuviese. Por eso yo creo que tenemos que tender a romper, y ahora quiero aprovechar estos últimos altercados que ha habido en torno al fútbol, que lo hablaba con el negro, que son realmente mezquinos y que terminan por generar tensiones chauvinistas entre los países y que no tienen que ver con eso, sino con la digitación de fenómenos que también ellos han provocado, que es la bestialización, las relaciones sociales distorsionadas, etcétera, y acaban por convertirlo en una lucha entre países. Y realmente aquí en la frontera, ese pedazo que nos quitaron los argentinos de Beagle, o sea, perdón, de la Aconcagua, y nos querían quitar el Beagle, no les guardamos rencor. No, pero las fronteras las fijaron los hombres, ¿cachai? Entonces, allá al otro lado de la frontera, lo que hay no son argentinos, lo que hay son trabajadores y burguesía explotándolos, igual que acá, a este lado de la frontera. Entonces, nosotros tenemos que ir abandonando esas prácticas mezquinas entre nosotros y que tender a la unidad internacionalista y ver lo que somos, explotados, oprimidos y hermanos en definitiva, ¿no? Entonces, creo que es muy necesario, como dice Mario, romper ese hándicap
y no solo de manera formal, y decir somos hermanos, somos amigos, sino tejer esos trabajos colectivos, esos avances pequeñitos, y ir desacreditando toda esa narrativa del imperialismo, ¿no? Así que, bueno, tenemos pega, como dijo el negro, tenemos una pega muy, muy entretenida, y también creo que estamos en un minuto de la historia que, a pesar de que es una amenaza mundial y de que hay muchas personas sufriendo, sigue siendo una etapa muy apasionante la que nos ha tocado vivir, y hay que por lo menos mantener la dignidad, que creo que eso en América Latina nos falta. Bueno, quiero agradecerte, Marcos, queridos compañeros, Isabel, Mario, la verdad que ha sido un gusto. Como dije antes, uno se enriquece siempre de los compañeros. Y en este caso, que nos ha tocado analizar o utilizar como excusa para analizar nuestra América, la cuestión de la República Bolivariana de Venezuela, la agresión del imperialismo, uno puede reflexionar que todo lo que nosotros podamos hacer en nuestros países para enfrentar al imperialismo, a nuestras oligarquías, a nuestras clases dominantes, todo eso favorece a los otros, ¿no? En este caso, el imperialismo la va a tener más complicada en Venezuela si la tiene complicada en Chile, en Argentina, en Paraguay o donde fuera, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que, con humildad, mirar, bueno, que un argentino hable de humildad parece una contradicción. Hasta me arrepiento de haber dicho esto, ¿no? Porque ustedes saben que está Dios, y entre Dios y Jesucristo está un argentino siempre. No, no es que está bien, está un poquito de Dios, pero por arriba de Jesucristo siempre. No van a poner. Entonces, qué es eso, en fin. Como se dice, acá decimos, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, decimos, ¿no? Entonces, podemos decir lo mismo, Dios está en todos lados, pero atiende en la Argentina. Pero haciendo esa salvedad de que un argentino hable de humildad, yo creo que hay que ser humilde, muy firme, pero muy humilde para construir en nuestros propios lugares, ¿no? Porque todo lo que nosotros podamos hacer, todo lo que podamos limar el poder de los enemigos de la humanidad, que es el imperialismo gringo, que es el imperialismo yanqui, los enemigos de la raza humana, ¿no? Lo que nosotros podamos hacer, hay que hacerlo. Hay que hacerlo y no hay que escatimar esfuerzo. Y por supuesto, coincido en que ya nos hemos puesto a disposición varias veces en convocatoria de Segunda Independencia, nos hemos puesto a disposición del pueblo y del gobierno bolivariano, y lo volvemos a hacer para lo que sea, para estar en el lugar que indiquen que tenemos que estar. Mientras tanto, seguiremos, aunque sea como mosquitos, picándole y limándole y chupándole sangre al imperialismo en los lugares donde estamos. Así que muchísimas gracias y a disposición siempre. Un abrazo enorme. Bien, estamos llegando no al fin, sino que al término de este capítulo. Reiteramos la invitación a todos para que se suscriban al canal, para que comenten estos debates, para que participen, para que enriquezcan. Insistimos, no de una manera complaciente, sino que con crítica. El debate es enfrentación, confrontación de ideas, y eso nos va a ayudar. De eso estamos seguros, estamos seguras. La unidad ha estado planteada como un gran desafío. Sin duda hay que enfrentarlo, no contemplarlo. Dejamos puntos, como me parece que son bastante claros, copiando a Lenin. Salvo el poder, todo es ilusión. Por tanto, ahí tenemos un horizonte sobre el cual caminar, sobre el cual avanzar en organización, con las masas. Insistimos en ese concepto, porque sin las masas no hay nada. Sin las masas no hay futuro, sin las masas no hay socialismo. El socialismo es fruto de un proceso organizado de revolución en que las masas son las protagonistas y nosotros somos simplemente un vehículo para aquello. Compañeras, compañeros, muchísimas gracias, abrazo. No fuimos mucho más de una hora, pero no importa, tenemos
muchas ganas de seguir compartiendo, de seguir debatiendo, de intervenir en la lucha de clases, y nos sentimos, no solo nos sentimos, nos reivindicamos como internacionalistas, habitantes de una misma clase, con un mismo destino y con un camino por el cual recorrer. Nos estamos encontrando muy prontamente, abrazos cariñosos, y esperamos que en alguna ocasión este encuentro pueda ser en directo, en una misma, bajo un mismo techo, compartiendo un alguito por ahí para que podamos disfrutar de una conversación y ojalá sea bien recibida para todas, todos quienes nos están escuchando. Compañeros, saludos, nos estamos encontrando muy, muy prontamente. Muchas gracias a todas.